hablar sobre los gobiernos totalitarios dentro de las lecturas El Señor de las Moscas y Fahrenheit 451. Lo primero tenemos que ver qué son los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios son las ideas, los movimientos o regímenes políticos donde la libertad está restringida y el Estado tiene todo el poder. En estos gobiernos solo existe un partido, existe la represión hacia la sociedad y el partido en el poder restringe el conocimiento para que la sociedad esté dentro de la ignorancia. En la actualidad existen algunos gobiernos totalitarios, los cuales son los de Corea del Norte y China. Otros ejemplos de estos gobiernos totalitarios fueron los del nazismo y el fascismo. El nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Estos gobiernos se situaron durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, el cual fue el mismo periodo donde los libros Fahrenheit 451 y El Señor de las Moscas se escribieron. Aquí puse una cita que dice: la extrema violencia de los sistemas totalitarios demostró ser capaz de paralizar el espíritu humano en continentes enteros. Bueno, el primer libro que les vamos a hablar es de Fahrenheit 451. El autor es Ray Bradbury, nació en Illinois en 1920. El libro fue escrito en 1953. El autor, Ray, fue un escritor estadounidense de género fantástico, de terror y de ciencia ficción, y fue conocido principalmente por sus obras Las Crónicas Marcianas y la novela de Fahrenheit. Bueno, el libro se trata, empieza más que nada refiriéndonos a un hombre, a un bombero que su mayor trabajo en el cuerpo es quemar los libros en la ciudad, ya que el gobierno no quería ni que pensaran ni que se salieran como de orden que ellos les daban. También nos decían el libro que como no querían que pensaran, hasta los propios ciudadanos que iban caminando y se ponían a platicar eran sospechosos, ya que no querían que hubiera tantas relaciones entre ellos para no perder por si el control de lo que le daban. Le llamaban a la felicidad que era trabajar, pasar tiempo viendo televisión y los artículos que emitían ellos. Para ellos eso era la felicidad y no querían que salieran de ahí. Por eso quemaban los libros, para que no hubiera cultura, para que no hubiera relaciones ni una forma de pensar. Y una cita del libro dice: no les des materias resbaladizas como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que pueda instalar en su casa una pared de TV y hoy está al alcance de cualquiera. Es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Esto sin duda nos habla de que es mejor para el gobierno tenerlo controlado con la información que ellos quieren brindar a una que ellos puedan pensar o realizar entre ellos, entre un grupo de personas. Y no, más que nada es eso. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre El Señor de las Moscas. Primero les voy a platicar un poquito sobre el autor. El autor se llama William Golding, nació en Cornwall en 1911 y escribió el libro El Señor de las Moscas alrededor de 1954. El contexto histórico del libro se basa después de la Segunda Guerra Mundial. Pues Europa quedó destruida y por lo tanto, bueno, Inglaterra también, y también Inglaterra quedó endeudada. Las guerras hacen a las personas que modifiquen sus sentimientos. Además, durante la época se había visto el fascismo y el nazismo, gobiernos extremistas y totalitarios. Les voy a hablar un poquito sobre el resumen del libro. Todo empieza cuando un grupo de estudiantes, aproximadamente de 10 años,
Después de un accidente aéreo terminan en una isla en medio del océano sin ningún adulto que los supervisara. De alguna manera los niños encuentran una manera de convivir en paz y con orden. Al paso del tiempo, ciertas normas se empiezan a establecer. Ralph se convierte en el líder del grupo y es el que los organiza, bueno, el líder de un grupo y es el que los organiza. Conforme la historia se va desarrollando, se van creando problemas por no seguir las normas y el grupo se divide en dos, causando muchos problemas entre los niños. Jack empieza a cazar de manera salvaje y empeora conforme la historia avanza. Empiezan a cazar animales para comer y con el tiempo el comportamiento de los cazadores va cambiando porque tienen pensamientos diferentes. Todos los problemas que hay entre los dos bandos causan accidentes y muertes. En resumen, los aspectos más importantes que se dan en la historia son el salvajismo y la violencia, el poder y la imposición del más fuerte. Bueno, yo les voy a hablar de la relación del libro con los gobiernos totalitarios. En el libro del Señor de las Moscas nos damos cuenta que cada personaje, que el personaje que más se asemeja a una sociedad totalitarista es Jack, ya que es un líder muy agresivo, de rasgos violentos y autoritarios. Desde un principio del libro es acosado por la envidia y la competencia, sobre todo con respecto a su compañero Ralph. Jack termina siendo un líder totalitario, ya que empieza a dar falsas esperanzas a los niños diciéndoles que van a ser como él, mientras que él solo quiere ser el jefe del grupo. Una cita del libro es: "Le tengo miedo", dijo Piggy, "y por eso le conozco. Si tienes miedo de alguien, le odias, pero no puedes dejar de pensar en él. Te engañas diciéndote que de verdad no es tan malo, pero luego cuando vuelves a verlo". Es una cita del libro. Aquí nos damos cuenta que Jack desde el principio sintió superioridad sobre los demás, empezando a dar órdenes, buscando su beneficio e imponiendo miedo hacia los demás. Bueno, entonces, al hacer la conclusión, se vio que en ambos libros, en Fahrenheit 451 y en El Señor de las Moscas, ambos hablan sobre el gobierno totalitario, pero lo muestran de diferentes maneras. En el de Fahrenheit 451 hablan sobre la manera en que actúan en la sociedad. Entonces, yo le puse que la felicidad es que ellos les ponían la idea a la sociedad que no necesitaban leer los libros, solamente necesitaban ser felices, entonces por eso los quemaban. Y les ponían rutinas para que se mantuvieran ocupados y no pensaran qué es lo que en verdad les estaba afectando. El individualismo se dio que cada persona no se relacionaban entre sí, no hablaban con ellos, y nada más se preocupaban por sí mismos, por lo que tenían un temor para poder dar su opinión hacia lo que estaba pasando, porque no tenían gente que los apoyara. Y en el libro del Señor de las Moscas se habla de diferentes maneras. Cada persona, el personaje que más representa al gobierno es Jack por su violencia, pero yo encontré que cada uno de los personajes es una característica que tiene el gobierno. Entonces Ralph, que es el personaje principal, es la democracia representativa. En el libro decía que él tenía mucho carisma y que la gente iba con él y le hacía caso por su carisma. Y Jack, en la dictadura, él mostraba podermente la fuerza y por eso no quería ser el líder y que nadie más, no tener ninguna competencia. Estaba Piggy, que es lo intelectual, la sabiduría. Roger es el odio al servicio al poder y Simon representa la ideología que tienen con la sociedad. La caracola, que también aparece en el libro, son las leyes que hay y que representa mantener el orden. Como en el libro, que cada persona tenía la palabra cuando tenía la caracola. Y la bestia, que es lo desconocido, la adoración a algo desconocido. Entonces, en ambos libros se muestran cómo son, y decía que muchos países tienen este tipo de régimen, como Cuba, Tailandia, Corea del Norte, China y Vietnam.
y que hay muchos que van en camino a ese tipo de gobernatura como Rusia y Venezuela, porque el gobierno guarda información para su beneficio y comienza la gente dándole ideas para manipularlas a que tomen la decisión de tener ese tipo de régimen, y que cada vez más las personas no se percatan de lo que en verdad está ocurriendo y dejan pasarlo por alto.